נשמת כל חי וכל פה, לך תשבח, לך תצפה, בכל קומה וקומה לפניך תשתחווה. רוח כל בשר, כל לשון, ירבו בשיחה על ניסיך, שבכל יום ויום, כי לשמך ולך נאה להודות. כמה אהבה יש לך כלפי אבא יקר, וכמה מתיקות בדיבור אחד בלי גבול ומספר. כמה אהבה יש לך כלפי אבא יקר, וכמה מתיקות בלי גבול ומספר. נעימת כל צליל וכל תו הפכו בשעת עצב למועד ליום חג, כחתן היוצא ממשתה נגינותיו. מלך אדיר כל יכול, למרות הכל הפכת מספדי למחול, ברוב טובך נתת לי הכל. כמה אהבה יש לך כלפי אבא יקר, וכמה מתיקות בדיבור אחד בלי גבול ומספר. כמה אהבה יש לך כלפי אבא יקר, וכמה מתיקות בלי גבול ומספר. אלמלא רחמים איך הייתי מודה ועוזר, מכריז ואומר ברשות הרבים. כמה אהבה יש לך כלפי אבא יקר, וכמה מתיקות בדיבור אחד בלי גבול ומספר, וכמה נחמה אמצא בך. Señor, nosotros estamos viendo en el libro Nefesh HaChaim el tema de la influencia que tiene el hombre sobre toda la existencia como Dios creó al hombre a semejanza divina. Eso le da a su existencia una gran influencia en todos los niveles. Y cada palabra, cada pensamiento, cada acción del hombre puede influenciar para bien, como Dios no quiera, para mal, en todo lo que se refiere a todos los mundos y todo lo que nos rodea y todo lo que Hashem creó. Dentro de ese tema, por supuesto, está la importancia y la influencia de Limud Torah, del estudio de la Torah. Nosotros nos estamos acercando, Bezrat Hashem, la próxima semana vamos a tener Chag HaShavuot. Chag HaShavuot es Chag Matan Torah. Chag HaShavuot es el Chag, es la fiesta de la entrega de la Torah. Y en esta fiesta, por supuesto, se enfatiza el tema del estudio de la Torah. A pesar de que no tenemos una mitzvah de Oraita, una mitzvah de la Torah, de hacer el tikkun en la noche de Shavuot, y eso por supuesto es una costumbre, y tiene que ver un poco con el mundo de la Kabbalah, pero bueno, así acostumbró a Israel. Entre paréntesis, es importante saber de que con toda la importancia que tiene quedarse despierto en la noche,
de Shavuot, hay que quedarse despierto, pero no para quedarse despierto. Si una persona se queda despierto y no estudia, preferible que duerma. Porque aquel que no hace nada despierto, entonces está perdiendo el tiempo. Entonces es preferible ganar el tiempo durmiendo y no perder el tiempo despierto. El que estudia, el que lee, el que entra en shiurim, entonces verdad de que vale la pena. Pero si no, no solamente que pierde el tiempo, sino que luego en la tefilá posiblemente no tenga fuerzas de hacer tefilá. Y aquí también hay que pensar bien las cosas. Una persona que sabe que si se va a quedar despierto toda la noche, luego su tefilá va a ser de aviones, o sea, va a estar volando en el momento de la tefilá y no va a estar concentrado y no va a poder hacer tefilá, y en la mitad de la midá, cuando de repente se despierte, no va a saber dónde estaba ubicado, si hoy es Shavuot o Rosh Chodesh o si está en Shacharit o en Musaf. Entonces preferible que descanse un poquitito aunque sea en la noche para poder hacer la tefilá adecuadamente. El que puede y aguanta, mejor. Mejor es verdad de que la fiesta de Shavuot enfatiza el tema del estudio de la Torah. Y el estudio de la Torah es un tema que se analiza, por supuesto, en muchos libros. En el libro que estamos estudiando, en el Nefesh HaChaim, en la parte 4, el Orach Chaim de Volozhin, de manera amplia, se refiere a este tema durante prácticamente más de 30 capítulos, donde enfoca el tema del estudio de la Torah y la importancia del estudio de la Torah y la influencia del estudio de la Torah en todos sus aspectos. El Rav Kook escribió un libro especial que se llama Orot Torah, las luces de la Torah, donde también ahí enfoca todo el tema del estudio de la Torah en sus diferentes aspectos. Pero antes de pasar al Nefesh HaChaim, yo quisiera solamente traer unas cuantas palabras justamente del Ramchal, de Rav Moshe Chaim Luzzatto, en su libro Derech Hashem. Nosotros sabemos que el Ramchal escribió muchos libros muy importantes. Normalmente el más famoso, el más conocido es el Mesilat Yesharim, libro de Musar, importante, que debe ser estudiado por todo Yehudí que se respeta a sí mismo y que quiere llegar a niveles de Avodat Hashem, de servir a Hashem. Pero también hay un libro muy importante que se llama Derech Hashem, el camino de Hashem, que en uno de los capítulos del libro el tema es Betalmud Torah. El Ramchal se refiere al concepto del estudio de la Torah. ¿Qué es Limud Torah? Entonces dice el Ramchal de que Limud Torah primeramente, sin ninguna duda, es algo esencialmente necesario, porque sin estudio de la Torah, la persona que no sabe Torah, no sabe cómo ser un buen yehudí, no sabe cómo cumplir las cosas. La persona que dice, yo cuido Shabbat, pero no estudia el Hot Shabbat, entonces no cuida Shabbat, porque no se puede cuidar Shabbat sin saber el Hot Shabbat. Una persona que dice, yo me pongo tefilín, pero no sabe las alajot de tefilín, entonces quizás piensa que se pone tefilín, pero no se los pone como corresponde. ¿Por qué? Porque hay alajot de tefilín. Una persona puede pensar que los tefilín se ponen en la cabeza acá, pero si se los puso acá, entonces no se los puso. ¿Por qué? Porque dice el Pri Megadim, por ejemplo, de que tefilín que no están en su lugar es como si están en la caja. O sea, básicamente que estén acá o que estén en la caja es lo mismo. Porque no están colocados donde se debe, entre los ojos, a qué altura, en la cabeza, o sea, todos los detalles. Kashrut, fiestas,
tefilá, la pureza familiar, todas las halajot que se refieren a la vida cotidiana. La persona piensa que cumple, pero si no estudia y no sabe las halajot, entonces básicamente se está engañando a sí mismo. Esa es la primera parte importante, necesaria, de manera estricta, del estudio de la Torah. Lo que llamaríamos la parte práctica. Maase, como dijeron Jajamim, Gadol Talmud shemevi ledei maase. Es grande el estudio de la Torah que lleva a la acción. La persona que sabe puede aplicar. También hay gente que puede saber y no lo aplica, pero normalmente la persona que estudia Torah y sabe, y por eso es la base. La base es el Shas, los poskim, hasta el Shulchan Aruch, hasta los poskim de hoy en día, con todas las innovaciones y todas las cosas que tenemos modernas. En cada generación tenemos que estudiar las halajot que corresponden a todo lo que hacemos cotidianamente. Pero el estudio de la Torah no se queda solamente en la parte del maaseh, en la parte de la acción. Dice el Ramjal que además del tema de la acción, de la práctica, del conocimiento para poder aplicar el estudio de la Torah, el estudio de la Torah tiene una meta y una finalidad muy grande para la perfección del hombre. Tomeret, de que en el momento que la persona estudia Torah, no solamente que básicamente adquiere información para poder llevar a la práctica todo lo que estudió, sino que también eso tiene una influencia interna, una influencia espiritual dentro de la personalidad. O sea, nosotros tenemos que entender de que Akadosh Baruj Hu creó en el mundo diferentes tipos y niveles de lo que llamamos hashpaot, influencias. Esas influencias para sus criaturas de diferentes niveles. Cada mitzvah, la Torah, la tefilá, Shabbat, los Moadim, las fiestas, cada Eretz Israel, cada punto de conexión con alguna mitzvah, en algún tiempo, en algún lugar, en algún momento, básicamente esto es una influencia espiritual para la persona. Cuando llega Shabbat, la persona recibe la ashpa del Shabbat. Cuando llega Chag HaSukkot, la persona recibe la ashpa de la fiesta de Sukkot. Cuando llega Pesach, la influencia de Pesach. Cuando la persona come matzah, influencia sobre él la mitzvah de matzah. Y cuando se sienta en la sukkah, la mitzvah de sukkah. Y cuando escucha el shofar. Y cuando se pone tfilín, la influencia del tfilín. Y cuando se envuelve con el talit, la influencia del talit. Y cuando la persona pisa y vive en Eretz Israel, la influencia de Eretz Israel. Y cuando está en el Bet HaMikdash, la influencia del Bet HaMikdash. Y así sucesivamente. Todas las mitzvot. La tefilá. Pero dice el Ramjal, tenemos una ashpa'a, una influencia espiritual. She'inyana hu ayoter yakar, es lo más valioso, umeule, y más elevado, mikol ma she'efshar she'imatze banimtzaim. Si tú te pones a buscar en todas las influencias que existen en el mundo, hay una que es la más valiosa, la más elevada, la más profunda de todas. O sea, es la cúspide de las ashpaot elokiot, es la cúspide de las influencias divinas en la existencia. ¿Y en qué se manifiesta esta cúspide de influencia divina?
que es lo más cercano a lo divino mismo. Si yo tengo peldaños que espiritualmente influencian en mí, cada uno en su nivel, en su ubicación, tenemos un peldaño que es básicamente, o podríamos decir, es el último peldaño que está antes de llegar a Elohim mismo, a Dios mismo. Es lo más cercano. Es la energía más poderosa que nos conecta con Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu le da a sus criaturas, de su honor y de su grandeza a todos nosotros. ¿En dónde, podríamos decir, coloca a Akadosh Baruj Hu? ¿En qué criatura coloca a Kadosh Baruj Hu esa ashpa'a, esa influencia tan elevada, tan valiosa, tan poderosa? Es algo que Él creó. Beinyan nivra mimenu, vehu atorah. De todas las cosas que Kadosh Baruj Hu creó, hay una cosa en donde podríamos decir la energía del calibre más elevado, de la calidad más profunda, más valiosa, donde Akadosh Baruj Hu manifiesta su influencia hacia nosotros. Eso es Batorah. Limud HaTorah, el estudio de la Torah. El estudio de la Torah no solamente es el que me permite tener el conocimiento técnico de cómo cuidar Shabbat y de cómo tener una casa kasher y de cómo vivir una vida familiar con pureza y de cómo festejar las fiestas, sino que quizás por encima de todo eso y antes de todo eso es la influencia más poderosa que Akadosh Baruj Hu creó para nuestro bien, para nuestro bienestar. Y esto se puede manifestar de dos maneras. El estudio de la Torah se revela por parte de la persona de dos maneras. Higayon ve askala. La pronunciación de las palabras de la Torah. Kihem chayeinu ve orech yameinu uvaem nehege yomam balayla. Porque ellas son nuestra vida. Ve orech yameinu, y lo largo de nuestros días. Uvaem, y en ellas, en las palabras de la Torah, nehege. Más de nehege, nehege es higui. Vamos a hablar día y noche. Entonces, primeramente, la influencia de la Torah es cuando la hablamos. Bedibarta bam. Hablarás en ellas. Torah shebichtav, Torah escrita, Torah oral, dibur shel Torah, palabra de Torah. Palabra de Torah es influencia de Torah. Afilu que el hombre quizás no entienda tanto. Afilu que el nivel de el IQ de aquel que está estudiando es limitado y lo que entiende es muy superficial, o yahol que afilu ni siquiera superficial, simplemente lectura de palabras, lectura del Humash, lectura de un pasuk, lectura de un capítulo,
sin entender exactamente lo que se está diciendo, pero una persona que enciende fuego, el fuego quema, entienda o no entienda cómo quema o cómo funciona. Las palabras de la Torá en sí mismas, cuando se dicen, son energía que dan influencia primeramente en aquel que las dice. Eso es el higayón. O sea, cada palabra de Torá, los Hamishah Humshei Torá, los 5 libros de la Torá, y los Nevi'im en un nivel un poco más bajo, y los Ketuvim, Akadosh Baruj Hu colocó en ellos esa influencia que cuando uno los hable, la influencia divina se manifieste en el mundo. Por supuesto, todo esto cuando las palabras de la Torá se dicen en el momento correcto, en el lugar adecuado. ¿Sí? Sabemos de que no se puede decir palabras de Torá en lugares sucios, en el baño, en lugares donde hay malos olores, etcétera, etcétera. Pero en el momento que se cumplan las condiciones para que la palabra de la Torá sea dicha, esa palabra va a tener ashpa. Eso es uno. Pero, además de eso, la Torá no solamente se lee o se dice, sino que la Torá es algo que se estudia y se profundiza en él. Y cuanto más comprensión y más entendimiento hay en la Torá, la ashpa'á, la influencia de la Torá es más profunda. ¿Qué? La influencia de la Torá se va a manifestar en todos los niveles. Desde el nivel más bajo, más limitado en su comprensión. Y se va a ir acrecentando cuando la profundidad es cada vez más elevada, más alta. Cada vez que vamos entendiendo mejor una Mishnah, una Gemara, un Midrash, una Halajá, cada vez que entendemos que lo que entendimos ayer está limitado y hoy en día lo podemos ampliar y comprender mejor y llegar a otras conclusiones. Y eso es muy simple. Si yo digo que la Torá es una influencia tan poderosa en el mundo, donde Akadosh Baruj Hu básicamente introdujo esa fuerza, sin ninguna duda que cuanto más me apego en el conocimiento y en el entendimiento de esa fuerza que se llama el estudio de la Torá, sin ninguna duda que ella va a influenciar mucho más en mi persona y en todo lo demás que está a mi alrededor. Y no estoy hablando aquí a nivel intelectual. Por supuesto que a nivel intelectual mi razón, mi raciocinio, mi comprensión va a estar más apegada a lo que estoy estudiando. Más lo comprendo, más lo entiendo, más me acuerdo de él, más me identifico con la idea. Eso, por supuesto, me conecta más con el estudio de la Torá. Pero no solamente eso. La ashpa y termina diciendo el Ramjal de que esa ashpa no pensemos que es únicamente a nivel de estudiante, de la persona que estudia. Por supuesto que el primero que sale beneficiado de esa ashpa tan elevada es el que estudia, es el que entiende, es el que comprende, es el que está leyendo la Torah. Pero tenemos que entender de que el tikkun que logramos cuando estudiamos Torah provoca shlemut, provoca perfección, provoca elevación en toda la creación.
Klal Habría. Y por eso es que es tan importante estudiar todas las partes de la Torah, cada uno de acuerdo a lo que puede. Por eso dijeron Jajamim que la persona tiene que en su vida estudiar 1/3 de Mikra, de Humash, 1/3 de Mishnah, 1/3 de Gemara. Y eso dicen Jajamim al principio. Luego la persona tiene que dar más tiempo para la Gemara, para la Halajá. Pero en general la idea es de que la persona logre abarcar todos los aspectos del estudio de la Torah. Ya no estamos hablando de que también tenemos las partes más internas de la Torah. Tenemos los Midrashim y tenemos lo que es ya la parte cabalística, la parte más profunda, que eso ya es más adelante en el tiempo para cada persona. Pero si nosotros queremos que esa influencia llegue a todo nuestro ser de manera completa, entonces, así como para contentar al cuerpo se necesita darle las vitaminas necesarias para cada uno y uno de los poros y de las moléculas y de las células del cuerpo, de la misma manera a nivel espiritual se necesita abarcar todos los aspectos del estudio de la Torah. Eso es lo que dice de manera general el Ramjal. Pero él agrega aquí un punto muy importante que tienen que poner mucha atención en él. El estudio de la Torah, además de que tiene que, como dijimos antes, incluir las condiciones adecuadas para que el estudio influencie. ¿Qué? Dice el Ramjal, en el momento del estudio, la persona primeramente tiene que entender qué es lo que está haciendo. No está estudiando matemática, historia o geografía. Está estudiando Torah. Está estudiando la palabra de Hashem. Está estudiando aquello que es la influencia más poderosa en la existencia. Más poderosa que las bombas atómicas que pueden crear los seres humanos. Y por eso es de que eso tiene que darle a la persona la pauta de que el estudio de la Torah se debe hacer con kavod, de manera honorable, de manera respetable. En los lugares que corresponden, como dijimos. La persona tiene que saber frente a quién está estudiando Torah, quién le ordenó estudiar Torah. Y por supuesto que cuando todo el ambiente que se acopla al estudio de la Torah es ese, la influencia es mucho más grande. Cuanto más nos damos cuenta lo que estamos haciendo cuando estudiamos Torah, su ashpa es mucho más grande. Pero dice el Ramjal, aquí hay un punto 2, muy importante. Cuando una persona estudia cualquier otro tipo de temática, cualquier otro tipo de ciencia, eso no le exige a él, en lo personal, mejorar su comportamiento, mejorar su actitud, mejorar su personalidad y su forma de ser. Una persona que quiere ser un gran matemático no tiene que ser una persona más humilde. Lo que tiene que hacer es estudiar mucha más matemática. Una persona que quiere ser un gran médico no tiene que trabajar en su humildad o en el gesed o en la bondad. Tiene que trabajar en estudiar mejor, en operar más, en aprender más, en modernizar su conocimiento y su trabajo. Eso es lo que necesita para ser mejor médico.
Pero para el estudio de la Torá, dice el Ramjal, si tú quieres que la Torá tenga ashpa'á, tenga influencia en ti, no es suficiente con estudiar afilu de manera profunda, afilu de manera realmente con toda la comprensión, entrando en mundos, como se dice, como se llama en el mundo de las yeshivot, en el mar del Talmud, llama Talmud. Entonces hay quienes nadan por encima del mar y hay quienes les gusta sumergirse para encontrar las sorpresas que hay en el mar. Así es los estudiosos de la Torá. Hay quienes que les es suficiente con nadar en la superficie de la Torá, pero hay quienes que no se conforman con la superficie, sino que quieren nadar y quieren sumergirse para entender cada vez mejor lo que enseña la Torá. Pero dice el Ramjal, tienen que saber que la persona que quiere recibir esa ashpa'á sobre él, esa influencia, tiene que ser un receptáculo adecuado para poder recibir esa ashpa'á. O sea, una persona que estudia Torah, que profundiza en la Torah, pero sus acciones son impuras, y es una persona pecadora, y se aleja de Akadosh Baruj Hu, entonces tiene que saber que sobre él dijo el profeta, Velarasha amar Elohim, y al malvado le dijo Elohim, Ma leja lesaper jukai, ¿para qué tú cuentas, para qué tú hablas de mis jukim, de mis leyes? Y así dijeron Jajamim, que todo aquel que le enseña un talmid que no amerita que se le enseñe Torah, entonces yo les pido que cuiden ese punto para que no me echen a mí la culpa, que ilu zorek even la markulis, es como si estaría tirando una piedra a la idolatría que se llama markulis. ¿Saben lo que era el markulis? El markulis era un tipo de idolatría que se cumplía tirándole piedras a la estatua o colocando, hay opiniones. O sea, que enseñarle Torah a un alumno que no quiere mejorar, que no quiere crecer, que no quiere elevarse en el estudio de la Torah, es como enseñarle básicamente, o es como hacer idolatría. Hasta tal punto. También ese punto está en el Pirkei Avot. Pirkei Avot, sí. Sí, cuando dice al sabio que se cuide porque sus alumnos pueden perderse en las aguas de... Pero es otra cosa. Ahí está hablando de que el maestro tiene que enseñar bien las cosas y que sean bien entendidas para que los alumnos no utilicen sus enseñanzas de mala manera, ¿sí? Y se vayan por malos caminos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de que el maestro enseña bien, pero el alumno está en otra onda. Y el alumno está en otro camino. Y no quiere recibir. Entonces dice el Ramjal que para que la influencia tenga efecto en la persona, la energía de la Torah, para que pueda básicamente adherirse a la neshama, al alma del Yehudí, de la persona, esa persona tiene que pulir su neshama, la tiene que mejorar, la tiene que perfeccionar. Y no se puede quedar estancado o bajar en su nivel, porque eso se va a transformar en una armadura que no permite la penetración de la espiritualidad y de la influencia de la Torah en él. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torah, como dijimos, no es un estudio científico.
Cuando hablamos de todas las ciencias, de lo que se puede estudiar en una escuela o en una universidad, en lo que se está trabajando es trabajar en el mundo intelectual. Las hormonas intelectuales trabajan cuando la persona estudia, no importa qué. Matemática, tecnología, ciencia, historia, física, botánica, biología. Ahí, para que la persona entienda, tiene que mover la mente. Cuando se estudia Torah, también hay que mover la mente. Pero la mente se mueve para que la Neshama pueda percibir y elevarse por medio de eso que está captando la mente y la palabra de la persona. Pero la persona que pone un cierre y dice: a mí no me importa, yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero sacar un doctorado talmúdico, o un doctorado o una, ¿sí?, de halajá, de ley judía. Dice el Ramjal, a esa persona la Torah posiblemente no le influencie. La influencia de la Torah tiene que venir acompañada con el tikkun, con la corrección, con el deseo de perfeccionarse y el deseo de elevarse, porque esa es la finalidad de la Torah. Y por eso la Torah se llama Torah. Más de Torah. ¿De dónde viene la palabra Torah? De Hora'á, de enseñanza. ¿Enseñanza de qué? Enseñanza no solamente de cómo cumplir Shabbat, o cómo cumplir Kashrut, o cómo cumplir las fiestas, sino que principalmente enseñanza de cómo apegarme a Kadosh Baruj Hu, de cómo apegarme a los buenos caminos, de cómo apegarme a la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Eso es lo principal. Y por eso la persona que estudia Torah, pero no entiende que esa es la meta de la Torah, entonces básicamente tiene una falla básica en la comprensión de lo que significa Limud Torah. La Torah es el antídoto en contra del Yetzer Hara, en contra de las midot, de los caracteres negativos, en contra del mal comportamiento y todo lo que se refiere a la parte baja, negativa, material de la persona. Pero a pesar de eso, dice el Ramjal, la Torah tiene una característica, una energía tan poderosa, tan fuerte, tan penetrante, que también una persona que no quiere recibir esa influencia, al final la radioactividad espiritual de la Torah se le va a introducir en sus entrañas y lo va a cambiar. Dicen Jajamim, dice el Ramjal, Jajamim nos revelaron un secreto que queda entre nosotros. She'ilu lo hayu hareshaim osbim et Talmud Torah, dice, si los malvados no abandonarían el estudio de la Torah, Sof, al final regresarían al bien, harían tshuva. ¿Por qué? Porque a pesar de que dijimos que para que la influencia de la Torah pueda funcionar, tiene que haber
un recipiente, alguien que lo reciba adecuadamente, y por supuesto que el malvado no es el recipiente adecuado, como dijimos, porque se coloca un escudo que no permite la penetración de la espiritualidad de la Torá. No importa. No hay escudo que no permita la penetración de los rayos láser de la Torá. No existe. No existe un escudo que no permita la entrada, aunque sea mínima, de limuda Torah dentro del alma de la persona. Kvar divrei Torah be'atzmam. La misma Torah es tan kdosha hasta tal punto que cuando la persona estudie y estudie y estudie, en algún momento va a ser el switch. En algún momento algo se le va a despertar, se le va a meter el gusanito. Como ese pequeño rayo de luz. Cuando todo está terriblemente oscuro y no se ve nada y no se sabe por dónde ir, y de repente algo penetró. Así dice el Midrash. Akadosh Baruj Hu dice, ¿saben qué? Abandónenme a mí, no me hagan caso. Tazvuoti, solamente estudien Torah, nada más. No crean en mí, no hagan nada. Alevai, así dice el Midrash. Alevai, ¿qué es Alevai? Ojalá. Alevai oti azvu. Ojalá que la gente me abandone a mí. Vetorati shamaru, pero a mi Torah la cuiden. Que estudien Torah, que hagan Torah. ¿Por qué? Shamaor sheba, la luz de ella, mahziran lemutav, los regresa al buen camino. O sea, en otras palabras, ¿qué dice el Midrash? De que la luz de la Torah penetra todo. No hay algo que la luz de la Torah no pueda penetrar. No se ha creado y tampoco será creado. Es una luz que logra penetrar lo más oscuro. Ya, por supuesto, dice el Ramjal, no estamos hablando de una Torah que utiliza al estudio de la Torah para burlarse de la Torah, para ir en contra de la Torah. Esto ya es más problema. Estamos hablando de una persona que le cuesta, que no quiere cumplir, que no le interesa nada, pero no es una persona que utiliza la Torah exactamente para su posición opuesta, para burlarse de la misma, de los jajamim y demás. Pero una persona normal, afilu que esté en niveles muy bajos, que esté en la basura, de la maldad, de lo pecaminoso, si va a empezar a estudiar Torah, el cambio se va a dar. Porque esa es la luz de la Torah. De esa manera se entiende la famosa discusión que se dio en el Beit HaMidrash, en la Yeshiva. Discutieron los Jajamim, ¿qué es más grande? ¿El estudio de la Torah o el cumplimiento de la Torah? ¿Gadol Talmud o Gadol Maase? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más importante? Entonces salieron los de la derecha y dijeron, el estudio es más importante. Y salieron del otro lado los de la izquierda, no de política, ¿sí? de los de la izquierda del Beit HaMidrash. Y dijeron, no, es más grande la acción. Y estos decían, no, el estudio. Y los otros decían, no, la acción. Y así discutiendo. Y cada uno traía su prueba. No, sin estudio nadie sabe nada, no se puede cumplir. Y ellos decían, no, pero hay que actuar. ¿Qué me sirve estudiar si yo no aplico y no actúo? Hasta que llegó la conclusión.
¿Cuál fue la conclusión? Como bien hacen los Yudim, ¿sí? Los dos tienen razón. ¿Sí? Como aquel Rab que una vez vino una pareja que estaban en problemas de Shalom Bait y la mujer se quejaba y el Rab le dijo, sí, usted tiene razón. Y después entró el hombre y le dijo, sí, usted tiene razón. Y luego entraron los dos y no entendían cómo él tiene razón y él tiene razón. Sí, Najón, los dos tienen razón. Aquí también. ¿Cuál fue la conclusión? Gadol Talmud shemevi lidei maase. Es más grande el estudio porque el estudio lleva a la acción. Entonces no entendí. Entonces, ¿qué es más grande? ¿El estudio o la acción? ¿Ah? No. ¿Cuál fue la conclusión? Gadol, ¿qué? Alimut, Talmud. ¿Pero por qué? Porque lleva a la acción. Rega, entonces, ¿qué es más grande? ¿La acción o el Talmud? ¿Ah? No. Ambas, es muy fácil decir ambas. Nadie discute que las dos cosas son importantes. La pregunta es, ¿cuál es la más importante? ¿Ah? El Talmud. Daniel dice el Talmud, Najón. Pero ¿cuál fue la conclusión? ¿Por qué el Talmud es más grande? Porque lleva a la acción. Entonces, ¿qué es más grande? La acción. No, pero ellos diciendo... La conclusión no fue que es más grande la acción que viene por medio del estudio. La conclusión fue que es más grande el estudio. ¿Pero por qué? Porque te lleva a la acción. Entonces, ¿qué? ¡No! La acción pero no Yoshua. Entonces lo que dice la Gemara está mal dicho. Tú no puedes decir, es más grande el estudio porque te lleva a la acción. Entonces, si lo más grande es la acción, di que lo más grande es la acción. ¿Cómo se llega a la acción? Por medio del estudio. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo más grande? La acción. No, digo, según lo que dice Yoshua. La acción que vino anticipada por el estudio. Pero no es eso lo que dijeron Jajamim. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Quiere decir la acción de estudiar. Raf, tendría que ser el estudio porque si él hace, pero si no estudia, ¿cómo va a saber para hacerlo? Aparentemente eso es lo que se está diciendo. Pero si es así, entonces está mal dicho. Porque tú estás diciendo que la acción es lo principal, pero para poder accionar hay que estudiar. Pero entonces lo más importante no es el estudio, es la acción. La acción es el fin y por eso el estudio es más importante. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Cómo puedes decir que la acción es el fin y el estudio es lo más importante? No entiendo. ¿Eh? Es la finalidad, cumplir. ¿Y? Si uno no estudia, no puede llegar a cumplir. Con lo cual al final el estudio es más importante. Entonces, si estudias y no cumples, ¿qué? Estás convirtiendo el estudio en un Porque por eso el que estudia, como usted ha dicho, al final cumple. Oh. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo ahora, se entiende muy bien. Si yo digo de que la parte práctica es lo que importa, entonces realmente lo que más importa es la práctica. Es la mitzvah, el maaseh. Pero aquí estoy hablando de qué es más grande. ¿Qué es más grande a Kavaná? Ulay ni siquiera más importante. ¿Qué es lo que tiene más fuerza? ¿Qué es lo que tiene más grandeza en la neshama de la persona? El estudio. Lama. Porque una persona puede cumplir muchas cosas. Pero si la persona no tiene la fuerza, la influencia del estudio de la Torah, en algún momento su cumplimiento se va a debilitar y debilitar y debilitar. Y no solamente va a dejar de cumplir lo que no sabe, porque lo que no sabe nunca lo cumplió, sino que afilo lo que sí sabe se va a enfriar.
La leña de la fogata espiritual del Yehudí es Limud HaTorah. Pero eso tampoco se puede dejar de estudiar, Mejor. aunque se sepa. El estudio de la Torah es la energía que me permite y me da el deseo y las ansias del cumplimiento. Eso es lo que significa Gadol Talmud Shemevi. Es más grande el estudio que lleva, más de que lleva. ¿Por qué que lleva? Y si yo estudio Torah, Ulay no cumplo. También puede suceder, pero normalmente, como dijimos aquí, la fuerza de la Torah dice a Kadosh Baruj Hu, a mí déjenme de lado. Estudien Torah, porque el estudio de la Torah, la luz de la Torah los va a alumbrar para que ustedes pidan y quieran Lilmud Torah. Y el estudio que no puede llevar a un cumplimiento. Y a fe, influencia de cualquier manera. ¿Mejor? Ahora hay muchas cosas que estudiamos, no siempre se pueden llevar a la práctica. ¿Mejor? Omnam el Ramban en su Igeret, en su epístola famosa, le dijo a su hijo de que cada vez que termine de estudiar, que se fije qué es lo que puede llevar a la práctica y aplicar de lo que estudió. Cuando hablamos de aplicar, no siempre es, si yo estudié Kashrut, Shabbat, Tefilá, entonces son cosas que las puedo aplicar, pero si yo estudié algo de Korbanot, ¿qué tengo que aplicar aparentemente? Pero no, a nivel espiritual, a pesar de que no siempre lo puedo aplicar en la parte práctica, tenemos que saber que la Torah influencia. De todo eso y mucho más nos habla el Nefesh HaChaim. Y nosotros vamos a leer en los poquitos minutitos que nos quedan en el capítulo 11 de la parte 4. Nos dice el Rab Chaim de Volozhin, Velazot Ikar Hayutam, la vida, Veoram, y la luz, las luces, Vekiyumam, y el sostenimiento, Shelaolamot Kulam Allahon, de todos los mundos, de la manera correcta, Urak es solamente que Shanachnu Oskim Bakaraui, cuando estudiamos la Torah adecuadamente. O sea, tenemos que saber de que el mundo se sostiene gracias y por el estudio de la Torah. Kikudisha berichu, porque Dios ve Oraita ve Israel kula chat. Los tres componentes esenciales que sostienen al mundo, Hashem, la Torah e Israel, son como una sola cosa. Shekol echad mi Israel, porque cada uno de Israel, shoresh nishmato ha'elioná, la raíz de su alma elevada, medubak veneechaz beot achat me'atorah, vehayu leachadim mamash. Cada Yehudí tiene una letra en el Sefer Torah. La raíz de la Neshama de cada Yehudí está representada en una de las letras del Sefer Torah. Y por eso es como una sola cosa. Y por eso dice el Midrash Rabbah, Shemachshavtam shel Israel kadma lekol davar. El pensamiento, la idea de Israel antecedió a toda creación. Y este Midrash no viene a discutir con lo que dice otro Midrash, que la Torah antecedió a toda creación. ¿Por qué no viene a contradecir? Porque no se contradicen, al contrario, se complementan. La Torah e Israel básicamente parten de la misma raíz divina. Es el primer Rashi de Bereishit. Bereishit bara Elohim.
Más de Bereishit, Bet Reshit. 2 comienzos. O para 2 comienzos fue creada la existencia. Una para Israel y otra para la Torah. La Torah se llamó Reishit y Am Israel se llamó Reishit. La Torah se llamó Reishit, como dice el versículo, Reishit Chochma Irat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Y Am Israel se llamó Reishit, como dice el versículo, Reishit Tebuato. Nosotros somos el principio, el comienzo de su cosecha. O sea, que básicamente la meta de toda la existencia es para Israel y para la Torah. Vehihi, vezeu shekatuv machshavtan shel Israel. Y eso es lo que dice, que la machshavá, el pensamiento de Am, la idea de Am Israel, ahora el Israel físico, sin ninguna duda que todavía no existía en la creación. Perdón, antes de la creación. Antes de la creación no existía nada. Pero la idea, el concepto espiritual de lo que simboliza Am Israel, o como dice el Midrash, Israel alá b'machshavá, o sea, subió, se elevó al pensamiento de Akadosh Baruj Hu. O sea, cuando Akadosh Baruj Hu decide crear al mundo, básicamente lo planifica de acuerdo a la idea de Am Israel. Todo lo que Akadosh Baruj Hu crea en los mundos, en el mundo, está basado en lo que nosotros, Am Israel, tenemos que hacer con la Torah en este mundo. O sea, si Akadosh Baruj Hu creó, nos dio una mitzvah que se llama que hay que respetar al padre y a la madre, entonces Akadosh Baruj Hu tiene que crear a un padre y a una madre. Por lo tanto, tiene que haber hijos, para que los hijos puedan respetar al padre y a la madre. Porque Akadosh Baruj Hu creó a los padres de sus hijos, no porque primero se crearon los padres y luego los hijos y luego Hashem nos ordenó cuidar la mitzvah de respetar a los padres, sino que exactamente al revés. Por cuanto que existe la idea de la Torah, de que hay que respetar a un padre y a una madre, entonces hay que hacer algo en el mundo para que existan padres y madres. Y así sucesivamente. Eso es lo primero. Todo comienza de la esencia de la Torah. De Ay Israel salik bereuta de kutchabrihu adlo ibra alma. Israel subió a la voluntad, o sea, como en el pensamiento de Akadosh Baruj Hu antes de que se cree el mundo. Bereuta y reshit akol elokut gamur kivyachol. Si ustedes me preguntan o nos preguntamos algo que no se entiende, ¿qué quiere decir que hay algo antes de la creación? ¿Qué quiere decir que hay algo antes de la creación? ¿Puede haber algo antes de la creación? ¿Ah? Hashem. Yafé. ¿Algo más? ¿Ah? Pero la Torah ya es una creación. ¿Eh? Pero también es una creación. Oh. La idea. Esa idea, o ese deseo, o esa voluntad divina, que significa que yo quiero que exista algo que se llama Torah y que yo quiero que se llame, o algo que se llame Israel, eso es lo que, entre comillas, existía antes de la existencia. La idea. Entonces quiere decir, cuando uno tiene una idea, esa idea es parte de ¿quién? No. Una persona tiene una idea de uno, ¿no? En el momento que Akadosh Baruj Hu tiene una idea que se llama Torah y tiene una idea que se llama Israel, quiere decir que esa idea es parte de él.
Ahora, en una persona todavía lo podríamos discutir, porque podríamos decir que en una persona, él y la idea son dos cosas diferentes. Una cosa es él, y otra cosa es la idea que él tiene. Son dos cosas. Pero en Akadosh Baruj Hu no existe él y algo más. Como dice el Rambam, Akadosh Baruj Hu es la única unidad absoluta. Él y lo que piensa, y lo que desea, y lo que hace, todo es unidad completa. Algo que lo podemos decir y no lo podemos entender, pero eso es lo que en realidad sucede. En el momento que Hashem decide, piensa, tiene el deseo de que exista Torah y que exista Am Israel, significa que esas dos ideas son parte esenciales de él mismo. Y todo eso antes de que se empiece a crear algo en el mundo. Y por eso dice Bereishit, como dijimos, que el mundo fue creado para la Torah y para Israel, que fueron llamados Bereshit. Y por eso, dice la Gemara en Masejet Moed Katan, la persona que está frente a un individuo y en ese momento se desploma y se muere a sus ojos, lo que se llama Aomed Beshaat Yetziat Neshama, la persona que está en el momento que una persona se muere. ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Qué debe ser el Yehudí en el momento que ve que un compañero de él, Hasbe Jalila, se está muriendo? ¿Qué debe hacer? Además de procurar salvarlo si puede. Pero si ya no pudo, ¿qué tiene que hacer? Cría. Tiene que rasgar su vestimenta. La mitzvah de rasgar la vestimenta normalmente es solamente con 7 familiares cercanos, o con un Talmid Jajam muy grande, o con tu Rab y demás. Pero cuando uno está presente en el momento del fallecimiento de un Yehudí, tiene la mitzvah de Likroa. Dicen Hazal, Lama, porque es como si en ese momento se está quemando un Sefer Torah. Así dicen Jajamim. Neshama de Israel y Sefer Torah es de otro davar. Es lo mismo. Es una sola cosa. La Kedushá de la Neshama y la Kedushá del Sefer Torah es la misma Kedushá. Es una Kedushá unificada. Y por eso, desde el momento de la creación, que la Torah estaba como oculta, escondida en su fuente, en sus raíces de todos los mundos, y todavía no se había manifestado en Ar Sinai, en la entrega de la Torah. Dicen Hazal que los mundos estaban temblando, que los mundos no sabían qué iba a pasar con ellos. Así dice la Gemara, el Midrash, de que hasta que se entregó la Torah, el mundo no sabía si se iba a sostener. Como dicen Jajamim, de que los primeros 2000 años hasta que se entrega la Torah, los mundos eran como Alpaim Shel Tohu, como mundos que estaban en la oscuridad, en la nada, hasta que vino Am Israel y recibió la Torah. ¿Qué? O como dice el Midrash, de que Yom Hashishi, todos los días de la creación dice Yom Echad, Yom Sheini, Yom Shlishi, y de repente viene el sexto día y dice el sexto. Dicen Jajamim, el sexto se refiere a el 6 de Sivan, donde Am Israel iba a recibir la Torah. ¿Y por qué eso tiene que estar señalizado en el momento de la creación del sexto día? Para enseñarte de que Akadosh Baruj Hu condicionó la creación y dijo, si Am Israel va a recibir la Torah, entonces vale la pena la creación. Pero si Am Israel no va a recibir la Torah, el mundo se va a volver a Tohu Vavou. El mundo se va a volver a la nada. Y en el momento que Hashem crea el mundo y entrega la Torah, básicamente
en el momento que Moshe Rabbeinu yored al Har Sinai, baja al Har Sinai con las lujot, con las tablas y se las entrega a Am Israel, tenemos que entender que toda la vida, toda la existencia, toda la manutención y el sostenimiento del mundo es gracias a nuestro estudio de Torah. Y por eso dice aquí, y con esto terminamos, el Rav Chaim de Volozhin. No hay ninguna duda. Se lo dice como un hecho. Sheima ya haolam kulo, si en el mundo completo, de una punta del mundo al otro punto, al otro punto, de sur a norte y de este a oeste, si habría una milésima de segundo donde no hay estudio de Torah, en ese mismo instante el mundo se destruiría. Karega ayune jerabim kol haolamot. Y por eso tenemos que entender, hay quienes dicen que de alguna manera eso pudo sostener al mundo durante el Galut. Como los Yehudim estaban esparcidos en diferentes lugares del mundo, entonces en un hemisferio es la noche, en el otro es el día y así sucesivamente, entonces se pudo mantener. Pero Bezrat Hashem, cuando regresemos y estamos regresando a Eretz Israel, entonces vamos a tener que hacer turnos. Hay algunos que van a tener que estudiar en el día y otros van a tener que estudiar en la noche para poder seguir manteniendo la existencia del mundo.